Antes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Sierra de Perijá, y se reduce a 4 la cifra de desaparecidos. No es casualidad que sean niñas las personas fallecidas, los cadáveres encontrados. Ciertamente, cuando uno ubica el perfil de las víctimas de la violencia explícita, de la violencia armada, uno encuentra pues que el perfil, por ejemplo, de las víctimas del FAES son siempre o casi siempre hombres, jóvenes y pobres. Ese es el perfil. Pero hay una violencia bastante más amplia. Es la violencia social, es la violencia económica, es la violencia implícita en el deterioro atroz de las condiciones de vida, es la violencia que es resultado de las pésimas condiciones de alimentación e higiene de la inmensa mayoría de la población. Esa violencia sistémica, esa violencia general, tiene como víctima fundamental la mujer y sobre todo la niña. Hoy y desde el año 2011 se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Niña. Ustedes me han escuchado acá decir siempre, bueno, que nuestra vocación es trabajar, luchar por los más frágiles, por los más débiles. No hay nadie más débil que el pobre en una sociedad, no hay pobre más débil que el niño pobre. Y el único ser más frágil que el niño pobre es la niña pobre. Hoy es el Día Internacional de la Niña, conmemorado en esta Venezuela en crisis. Por eso buscamos criterio experto que nos oriente acerca de esta perspectiva de género y de edad en el análisis de las consecuencias de la crisis venezolana. Tenemos en línea a la doctora Patricia Valenzuela. La doctora Patricia Valenzuela es, sin duda alguna, una defensora de los derechos humanos, es una activista en la Sociedad Venezolana de Psicología y es una conocedora profunda de lo que está ocurriendo en este tema del impacto de las condiciones de vida sobre la población y en particular sobre las los niños, niñas y adolescentes y la mujer venezolana en general. Patricia, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hoy, Día Internacional de la Niña, ¿qué nos puedes decir sobre las condiciones de las niñas migrantes o de las niñas que se quedan en el país? ¿Cuál es el panorama desde tu perspectiva como médico y como infectóloga? Te escuchamos. Hola, buenos días, Chugo. Muchísimas gracias y gracias a todos tus oyentes. Un buen día. Realmente la situación, de las niñas y adolescentes en Venezuela es una situación bastante compleja, no solamente porque somos un país que está sumergido en una crisis social y económica importante, sino además sanitaria importante. Y estamos viendo pues que definitivamente Venezuela termina siendo el país con la tasa más alta de embarazo precoz en la región, y eso, entre otras cosas, sucede porque nuestras niñas no están siendo atendidas adecuadamente con respecto a lo que es educación sexual y planificación familiar. Hay un grupo grande de niñas y adolescentes que está fuera del sistema educativo y no solamente uno habla de niños, pero porque incluyen los dos géneros, pero las niñas principalmente están quedando fuera del sistema educativo y mientras eso esté sucediendo se exponen a tratos inadecuados, a ser usadas como armas o como método de cambio en las fronteras para garantizar el paso migratorio, que es muy difícil por la frontera terrestre de Venezuela hacia otros países. Y eso hace muy compleja la situación de la niña y del adolescente. Se exponen a abusos sexuales, se exponen a violencia, a lo que es el trato de blancas desde muy pequeñas.
y es una población vulnerable que está desprotegida desde el punto de vista sanitario, porque como te comento, pues la educación sexual que están recibiendo o no la están recibiendo o simplemente es nula. Y eso afecta profundamente la dinámica familiar y la dinámica de la sociedad, porque son las niñas, las adolescentes, las mujeres, las que pueden hacer todo, de todo, en las sociedades y en los grupos familiares. Son las que estudian, pueden cocinar, pueden ayudar a la madre, pueden ayudar a la tía, a la abuela, son creativas, son fuertes. Las niñas y las adolescentes tienen capacidades que deben ser desarrolladas, y en nuestro país eso no está sucediendo en la actualidad. Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela. Hoy es el Día Internacional de la Niña, y el panorama que nos asoma la doctora Valenzuela es ciertamente grave. Nos refiere la terrible situación que están viviendo nuestras niñas migrantes en la frontera, mujeres y niñas utilizadas o como botín de guerra o incluso como moneda para el pago de favores para pasar de un lado a otro de la línea fronteriza. Patricia, esta información tan delicada está corroborada por la gente de ONUCIDA, por la gente de diversas agencias internacionales que están desplegadas en algunos puntos de la frontera venezolana. Sí, de hecho, gran parte de nosotros desde hace tiempo no tenemos información oficial. Tenemos de los entes encargados de esto, como sería el Ministerio de Salud. Son las agencias, los grupos de observación, tenemos las agencias internacionales que están abocadas hacia lo que es la educación sexual, el diagnóstico precoz, no solamente de VIH-Sida, de sífilis, sino también de embarazo, porque la situación hacia los estados fronterizos es muy compleja. El gran éxodo de venezolanos cada vez aumenta, a pesar de que las tasas oficiales digan lo contrario, y una de las razones por las que se está tratando de preparar y de educar en nuestras maternidades, en los ambulatorios, no solamente en la capital, sino en el interior del país, a personal de salud, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, es para que hablen con nuestras niñas, con nuestras adolescentes, con nuestras mujeres, para que se empoderen, para que trabajen. De hecho, se eduquen, para que no traten de no alejarse del sistema educativo. No hay nada más fuerte y que empodere más a una niña, a un adolescente, que la educación. Al ser humano en líneas generales, pero una niña y una adolescente educada le aumenta sus opciones. Y el panorama cambia. En Caracas tenemos, por ejemplo, varias organizaciones no gubernamentales que han empoderado a mujeres y adolescentes en nuestras zonas de barrios, para comedores, para que se mantengan, para que trabajen en los comedores que alimentan a sus niños que están ahorita en situación de desnutrición, pero además para que ellas mismas sean pioneras de réplica de ese comedor en otras zonas también necesitadas, y sean ellas las que organicen a las madres, sean ellas las que organicen a las niñas y a las adolescentes, para que trabajen en equipo y puedan multiplicar esa organización. Eso, por ejemplo, es una manera de empoderar a la mujer, para que ayude a sus niños, para que eduque a sus niños, para que ayude a la nutrición de sus niños. Entonces, todas estas son maneras de ayudar a nuestras niñas y adolescentes, y muchas de las agencias internacionales y muchas de las organizaciones no gubernamentales están trabajando de manera orquestada, pues de manera organizada, para alcanzar estos objetivos, porque realmente la situación es delicada. Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, médico infectólogo venezolano, y nos pinta primero un panorama extremadamente preocupante de lo que está ocurriendo en la frontera con el tema de las mujeres y las niñas migrantes venezolanas utilizadas como botín de guerra o como moneda de cambio, como artefacto de cambio para pagar favores, para pasar mercancía o para pasar seres humanos de un lado a otro de la línea fronteriza. Y nos habla también de la situación acá
en las ciudades, en los sectores populares, en los sectores de mayor pobreza. Patricia, ya para cerrar, tú eres una mujer formada y formadora en espacios tan cercanos a la dinámica de lo popular como el Hospital Vargas, como la Escuela Vargas. Vimos con preocupación, casi con espanto, una reciente declaración del régimen del señor Mauro Moros diciendo que iban a destinar recursos para construir 1000 ambulatorios más de barrio adentro, cuando sabemos que la inmensa mayoría de esos ambulatorios desgraciadamente cerraron sus puertas hace muchísimo tiempo porque no tienen dotación, porque no tienen personal, porque están acosados incluso por la falta de servicios públicos y por el AMPA, y que haber desviado recursos hacia ese espacio lo que hizo fue restarle recursos a la red de ambulatorios y hospitales con los que sí cuenta el venezolano. ¿Cuál es la situación de la red asistencial para atender a nuestra población en general, pero sobre todo a la mujer, a la niña? Realmente la red hospitalaria y la red de ambulatorio está en franco deterioro. No hay personal suficiente desde el punto de vista de enfermería, de trabajadores sociales, no hay médicos atendiendo la red de ambulatorios. La red de ambulatorios es donde debe canalizarse la atención primaria en salud, y es ahí de donde debe partir la educación sexual, la planificación familiar. Es ahí donde tú inicias lo que es la parte más importante de la medicina, que es la medicina preventiva, donde le hablas a la mujer para que haya a las niñas y a las adolescentes para que retrasen el inicio de sus relaciones sexuales, para que se cuiden y exijan el uso de condón masculino o femenino, ¿verdad? Además es donde tú puedes vacunar a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, también a los hombres y a los varones, pero hoy en particular mencionamos al género femenino, porque ahí es donde tú las vacunas y las proteges de enfermedades infecciosas que son absolutamente prevenibles por vacunas, como difteria, sarampión, rubiola. Y, por ejemplo, una vacuna súper importante que en el mundo ya se está usando hace un tiempo, que es VPH. La vacuna contra el VPH es sumamente importante. Una de las primeras causas de muerte de la mujer venezolana es el cáncer de cuello uterino. Y tú tienes una vacuna donde tú puedes prevenir ese cáncer. Entonces, tú puedes vacunar a tus niñas, ¿verdad? A partir de los 11, 12 años, y puedes ya protegerla contra un cáncer. Esas son medidas preventivas, medidas de salud, para que la mujer se desarrolle, para que la niña y la adolescente se desarrollen de manera satisfactoria y alcancen a ser mujeres fuertes, mujeres emprendedoras, mujeres empoderadas, para hacer que mejore la sociedad, para hacer que mejore un país. Y eso no lo tenemos ahorita en la red de ambulatorios, tampoco lo tenemos en los hospitales. Sin embargo, hay gente, y me consta, personal de salud en líneas generales, desde enfermeros hasta médicos, grandes médicos que todavía persisten en la lucha en estos ambientes, porque están convencidos de que, bueno, nosotros tenemos que ayudar a nuestra población y a nuestras mujeres principalmente. Del 2003 para acá se hablaba de la feminización, por ejemplo, de la pandemia del VIH-Sida. Nosotros también tenemos que proteger a nuestras mujeres contra el VIH-Sida para que no se nos infecten, para que no haya transmisión. No solamente porque ellas, pueden ser víctimas porque les exigen a no usar condón, a no cuidarse, a iniciar tempranamente en sus relaciones sexuales de manera inadecuada. Entonces, todos estos son factores que afectan a la niña y al adolescente. Y si además no las tienes en un sistema educativo, no las tienes en un colegio, en un liceo, en una unidad educativa, son niñas que no saben las opciones y la realidad, los cuidados que deben tener con ellas mismas. Entonces, todo en parte, es verdad, la familia es la base fundamental de la sociedad, tenemos que fortalecerla, pero también tienes un sistema de salud que debe darle herramientas a esa familia para que se cuide, para que cuide a sus niñas, a adolescentes y a sus mujeres, para que lleguen a empoderarse, a ser educadas, a ser profundamente y logren echar adelante un país como Venezuela.
Patricia, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del viernes 11 de octubre con ese mensaje descarnado, pero al mismo tiempo esperanzador. Un gran abrazo. Gracias a ti por la oportunidad, Chu. Felicidades. Era la doctora Patricia Valenzuela. Ella es médico infectólogo venezolana, es una activista en la defensa de los derechos humanos y hoy nos brinda este panorama. Hoy, viernes 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el segmento anterior hablábamos acerca de cómo los estragos de la crisis truncan el presente de las niñas venezolanas utilizadas como moneda para el canje de favores en la frontera, en la difícil circunstancia migratoria, para pagar favores en materia de pase de mercancías o incluso de seres humanos. Niñas venezolanas, mujeres venezolanas utilizadas como botín de guerra en esa muy difícil circunstancia. Nos hablaba también Patricia Valenzuela de lo que ocurre acá en las ciudades venezolanas, en los espacios de pobreza y pobreza crítica, en medio de esta situación de colapso de los servicios públicos y del colapso hasta del sistema educativo. Ahora vamos a hablar de lo que puede ocurrir en el futuro si esta situación no se modifica, porque, insisto, no solamente se le está arrebatando el presente a nuestros niños, a nuestras niñas, además se les está confiscando el futuro, porque en la actualidad, y esto lo aprendí recientemente de una joven activista venezolana, Vanessa Vargas, en la actualidad la mujer es más exitosa que el hombre en la universidad, por ejemplo, y ejerce más presión en los espacios de trabajo, y aún así no gana el mismo salario que su par masculino. Imagínense ustedes lo que podrá ocurrir dentro de 15 años, dentro de 20 años, si hoy la primera persona que en el núcleo familiar abandona los estudios por efecto de la crisis es la niña. Es decir, si tenemos a una mujer dentro de 15, 20 años menos formada, ¿cuál va a ser la situación de postración o de marginación más ruda que la de la actualidad? Tenemos en línea precisamente a Vanessa Vargas. Vanessa Vargas es la fundadora del WeLab, Mujeres Laboratorio, Mujeres Empoderadas, para decirlo en español. Vanessa, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo impacta esta situación que estamos viviendo, no solamente el presente, sino el futuro de la mujer venezolana? ¿Cómo impacta esta situación que afecta a la niña a lo que es el futuro de la mujer venezolana? Hola, buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Bueno, para responder esa pregunta es necesario saber que Venezuela, dentro del World Economic Forum, es uno de los países que tiene uno de los más altos rankings de educación, de acceso a la educación a las mujeres. Eso es importante. Sin embargo,
vemos que la diferenciación no está dentro del acceso a la educación, exactamente porque de hecho casi que el 93% de las mujeres que entran a la universidad se están graduando. Es decir, hay más profesionales mujeres que hombres. Lo interesante es ver cómo ese alto ranking de mujeres que se están graduando en la universidad y en la escuela secundaria comienza a caer cuando analizamos quiénes son los que llegan al poder. Y la diferenciación es brutal porque aunque hay profesionales, el 75,3% de las mujeres profesionales llegan a graduarse, pero nada más el 16% está llegando a los puestos de poder. Eso ya es una diferenciación grande hoy, en la actualidad. Pero lo importante es que está pasando, que se está gestando a partir de la crisis. Y es que se está ampliando esa brecha porque no solamente no hay acceso, o sea, ya las niñas están siendo retiradas de los colegios secundarios y ya no están yendo tanto a la universidad, sino que a partir de la crisis se están alimentando mucho peor. Hay una brecha en cuanto a la alimentación muy fuerte dentro de las familias. Como hay una cultura todavía machista donde se le da más comida a los niños que a las niñas, entonces, porque son más grandes, porque necesitan más nutrientes, se le da más carne a los niños y a las niñas se les está dejando de dar alimentos necesarios que son los vitales para que se desarrolle físicamente y mentalmente. Pero lo más grave todavía es que no se le está dando los alimentos a las niñas, pero las niñas se están desarrollando primero, son las que se desarrollan primero entre hombres y mujeres. Las niñas se desarrollan en un promedio de 12 años de edad. Es decir, que si hay niñas desnutridas a los 12 años, vamos a tener adultas que no se están desarrollando mentalmente, correctamente, para que se puedan rendir en los estudios. Aunque tengan acceso a la educación, una niña desnutrida que llega a la madurez sexual es una niña que no va a poder rendir, que no va a tener la capacidad intelectual. Eso es, y no solo para ese momento, sino para toda su vida. Eso es aterrador. Así aterrador. Es. Estamos conversando con Vanessa Vargas. Vanessa Vargas es la fundadora del Women Empowerment Lab, WeLab, un espacio de encuentro de mujeres para empoderarse, para compartir experiencias, para construir tejido social y hacer frente a esta dura situación. Nos explicaba Vanessa Vargas. Ciertamente la mujer venezolana no solamente entra con más fuerza en la educación superior, en la educación media y superior, sino que además es más exitosa. Se gradúa en menos tiempo y con mayores notas, y sin embargo ocupa menos posiciones de poder y de decisión, tanto en las instituciones públicas como en las empresas privadas. Si eso es ahora, cuando, repito, nos acaba de dar el dato Vanessa Vargas, Venezuela es uno de los países donde hay mayor presencia y más exitosa de la mujer en la educación media y universitaria. Imagínense ustedes lo que va a ocurrir dentro de algunos años, cuando esta situación de hoy, la mujer, por ejemplo, que dice, mira, el salario no me alcanza para pagar el pasaje, yo mejor me quedo en la casa cuidando a los niños. O a la hora de decidir en la familia de bajos recursos, tienes 3 hijos, solamente puedes financiar que uno vaya a la escuela. ¿Quién va? Mandan el varoncito, porque es el que se puede defender, entre comillas, y resulta que entonces estás condenando a la ignorancia y a una vida de baja calidad a la niña. Sí, las niñas terminan siendo las cuidadoras de los otros niños, entonces se las sacan del sistema educativo para que funjan de madres prematuras. Vanessa, tú has advertido en tu condición de investigadora, de activista, has advertido que no solamente en las políticas públicas, sino también en las propuestas pretendidamente alternativas, haya esta preocupación, haya este enfoque de género, haya esta alerta sobre lo que podría significar para Venezuela el que tengamos un país dentro de 15, 20 años con la mitad más pujante de su población, la que hoy es la mitad más pujante de su población, deprimida en el futuro inmediato. No,
No, la verdad no lo he visto dentro de las políticas públicas, porque se percibe que la perspectiva de género es algo que se tiene que dar después que se resuelvan las necesidades primarias, pero resulta que las necesidades primarias son justamente las que hay que empezar a mirar con lupa con perspectiva de género, porque son las mujeres las primeras que se privan del alimento para dárselo a la familia. El 94% de las mujeres, el salario va a reinvertirse dentro de la familia. Eso es un dato importante, porque eso hace que si nosotros no invertimos en la salud, en la educación y en la igualdad laboral de las mujeres, la familia, eso repercute directamente a la familia. Entonces, son las mujeres las que invierten en la educación de sus hijos, principalmente porque hay una estructura social donde hay muchas madres solteras y eso hace que si a ellas no se les da la oportunidad, se les está condenando a toda una familia a la pobreza. Finalmente, Vanessa, estamos conversando con Vanessa Vargas, investigadora venezolana y es fundadora del Women Empowerment Lab, el WeLab, y es, repito, una defensora de derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. Vanessa, háblanos de lo que, si maneja información del tema migratorio. Acabas de decir algo que es una verdad del tamaño de un templo. Una gran cantidad de hogares venezolanos están encabezados por una mujer sola. Yo trabajé en la Oficina Central de Estadística e Informática y sé que las precarias estadísticas oficiales que existen al respecto tienen un terrible subregistro. Es decir, cuando llega el empadronador o el encuestador de la encuesta de hogares por muestreo y toca la puerta y pregunta, ¿está el jefe de hogar? La mujer sola, para no decir que está sola, dice, no está, pero le puedo atender yo. O sea, los niveles de subregistro son muy importantes. Y eso se expresa también en lo que es la composición de la migración, cuando se dice, bueno, hay muchos jefes de familia que se fueron al exterior a buscar el sustento, pero muchísimos jefes de esos jefes de familia son mujeres. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, del tema migratorio desde una perspectiva de género? Bueno, el tema, las mujeres son dentro de las poblaciones migratorias, las mujeres y los niños son siempre los más vulnerables. Son los que están más expuestos a la mayor cantidad de riesgos fuera de su frontera. El tema es cómo los reciben esos países que reciben las olas migratorias, pueden facilitar o no los procesos de legalización. Hay un síndrome que se llama, hablando de la salud mental, que ayer fue el Día de la Salud Mental, el migrante sufre el síndrome de Ulises, que es un síndrome que produce una depresión muy fuerte. Cuando las mujeres entran en ese proceso de depresión, en ese síndrome de Ulises, fuera de sus fronteras, es muy fuerte porque el duelo es mucho mayor y la sensación de fracaso es mucho mayor cuando estás pensando que tú como mujer, como cabeza de hogar, tuviste que dejar a tu familia afuera o la estás exponiendo, o si te la trajiste contigo, las estás exponiendo a unos riesgos brutales fuera de tu familia. O sea, y no tienes redes amicales o redes familiares que te puedan tender la mano, siendo Venezuela una estructura a nivel social de familia extendida, donde siempre está muy presente la abuela, la tía, la amiga, que te puede tender una mano. Así es como las estructuras, por ejemplo, populares en los barrios, pueden funcionar a nivel laboral. Las mujeres, por ejemplo, que salen a trabajar, siempre utilizan como esas redes amicales para el cuidado de sus hijos. Si no está esa red, si cuando sales de las fronteras te ves completamente sola, la depresión es increíble, te va a estar comiendo un poco la voluntad de poder salir adelante. Así y eso es un proceso que se viene, que es complicado. Ahorita como que se mira la ola migratoria como a niveles económicos. Sin embargo, hay que empezar a meterle la lupa en cuanto a la salud mental y la posibilidad de insertar a esa población dentro de las sociedades a las cuales están llegando. Así es, porque si además de salir de la frontera y encontrarse solas en esa red de apoyo, se encuentra también amenazada o agredida
por procesos de xenofobia, entonces la situación es sencillamente terrible. Vanessa, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos en esta madrugada del viernes 11 de octubre. Un gran abrazo. Que estés muy bien, muchísimas gracias. Era Vanessa Vargas. Ella es activista, defensora de derechos humanos. Ella es la fundadora del WeLab, Women Empowerment Laboratorio, y nos ha dado acá algunos datos muy importantes para hacer una reflexión, digamos, más nutritiva sobre toda esta situación. Hoy, Día Internacional de la Niña, el planteamiento de Vanessa Vargas no solamente es un alegato o una denuncia de las carencias de las políticas públicas hoy, también es una alerta para quienes están construyendo la oferta de futuro, para quienes están diseñando el plan país. Dice, bueno, no se trata de privilegiar hoy las necesidades básicas de subsistencia y ver después los problemas que tienen que ver con la orientación de género de las políticas públicas. No, es desde el principio, desde el diseño mismo de la estrategia de nación para enfrentar estas carencias que hay que tener esa perspectiva de género. Repito, alguna vez dijo el poeta Leonardo Padrón, Venezuela es el país de las mujeres, y en efecto, no solamente por su belleza esplendorosa, sino porque además es la mujer el actor social más activo, más exitoso, tanto en la universidad como en el trabajo. Este es el país de las mujeres, y Venezuela ha llegado a ser lo que es de manera muy importante por el empuje, el vigor y la calidad del esfuerzo de las mujeres. ¿Ustedes se imaginan una Venezuela dentro de 20 años, dentro de 15, 20, 25 años, deprimida precisamente porque esas mujeres que pudieran ser la vanguardia de esta Venezuela dentro de una generación, hoy son retiradas de la escuela, hoy son retiradas de la universidad, hoy son usadas como, tal y como nos dijo Patricia Valenzuela acá, como botín de guerra o moneda de intercambio en la frontera. Que ese tesoro, que ese capital social impresionante que es la mujer venezolana, sea pasto de esta crisis, nos mutila como país de cara al futuro. Eso hay que evitarlo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy es el Día Internacional de la Niña. Esta es una conmemoración establecida por las Naciones Unidas en el año 2011. Hemos escuchado los testimonios de Patricia Valenzuela, médico infectólogo, acerca de los estragos de la crisis hoy. Hemos escuchado el planteamiento de Vanessa Vargas sobre lo que puede significar esta situación proyectada al futuro inmediato. Vamos a hablar ahora con una mujer venezolana que está militando, trabajando, construyendo hoy en soluciones para este presente y para la construcción de un mejor futuro. Me refiero a Irving González. Irving González es activista ciudadana, es pastora evangélica, es emprendedora y generadora de nuevo emprendimiento.
Irving González nos tiene una noticia muy importante. Antes debo también señalar, subrayar que su área de trabajo son los sectores populares, allí donde suele no ir mucha gente, ¿no? Salvo en tiempos de campaña electoral. Bueno, allí está Irving González todo el tiempo construyendo tejido social. Irving, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos esa buena noticia vinculada con el emprendimiento. Hoy, viernes de emprendimiento en las Fuerzas de la Unión. Te escuchamos. Hola, buenos días, Chugo. De verdad, bueno, gratamente complacida de poder dar esta excelente noticia, que podamos tener este espacio para comentarles que arrancamos nuestro proyecto, nuestro programa de emprendimiento en educación en nuestra escuela aliada, que ha sido parte del sueño de nuestra congregación allá en La Dolorita, que es la unidad educativa privada Fuente de Salvación. Chugo, comenzamos con las clases de emprendimiento, un programa de emprendimiento que va a estar durante todo el año, enfocados en los alumnos del cuarto y quinto año. En el caso del cuarto año vamos a trabajar vocación y propósito, entendiendo que si no sabemos quiénes somos y para dónde vamos, es difícil emprender. Vamos a estar durante todo este cuarto año conversando con los chicos acerca de vocación y propósito. En el caso del quinto año sí vamos a hablar vocación y propósito, pero vamos a entregar competencias de emprendimiento. Entonces, bueno, estamos así súper animados. Creo que estamos de parto. Acabamos de parir el bebé. Es el segundo año, ya habíamos hecho algunas pruebas con este programa el año pasado. Evidentemente el año escolar pasado fue bastante complejo por el tema de los apagones, el tema de la luz. Sin embargo, pues nos permitió aprender muchísimas cosas acerca de cómo aprenden los chicos y qué expectativas tenían ellos. Y bueno, este año decidimos, más allá que crear una clase, generar una experiencia de vida para estos alumnos allí. Estamos conversando con Irving González, repito, activista ciudadana, pastora evangélica, constructora de tejido social. Irving, ¿cómo llegan ustedes a este planteamiento, a este enfoque? Porque si bien es cierto que la respuesta valerosa del venezolano frente a la crisis ha sido fundamentalmente el emprendimiento, es decir, ante un escenario económico donde se ha destruido el empleo privado y se ha minimizado la utilidad e importancia del empleo público, la gente mayoritariamente no ha optado por las redes delincuenciales, sino que ha promovido la construcción de su propio empleo a través del emprendimiento. Eso es correcto y noble, pero también es verdad que tenemos quizás la tasa más alta de fracaso, de mortalidad de emprendimiento, y han habido algunos esfuerzos para apoyar a emprendedores, para darle destrezas, conocimientos a emprendedores, pero esta es primera vez que yo escucho una iniciativa ya en la estructura educativa, en niños del cuarto y quinto año, para que aprendan a emprender. ¿Eso es posible, aprender a emprender? Mira, aprender se puede, lo que es casi imposible es enseñarlo. Yo no voy a decir que es imposible, pero es casi imposible, porque el emprendimiento o el aprendizaje acerca del emprendimiento se genera en base a la experiencia, y es probablemente allí donde está la respuesta a la pregunta que tú me hacías antes con relación a la tasa, o al planteamiento que tú hacías con relación a la tasa de fracaso. ¿Qué es lo que generalmente sucede? Nosotros, primero, hay momentos en que pareciera que tenemos una confusión entre lo que es una iniciativa comercial y una iniciativa de emprendimiento. Una cosa es que yo quiera vender algo que yo creo que puede ser exitoso, y otra cosa es que yo me detengo un minuto a mirar cuál es el problema que tengo alrededor y a ubicar una alternativa para solucionar ese problema. Eso es el emprendimiento, y a eso es lo que estamos apostando. Pero para poder llegar allí, necesitamos evidentemente desarrollar destrezas como la escucha activa, la observación, la conversación, la fe, porque no entender cuál es la meta, el propósito, y sobre todo la solidaridad, podernos ver en los demás y en cómo yo voy a hacer que este mundo sea distinto, que este mundo sea mejor cada vez que yo estoy acá conviviendo. Y no digo el mundo en general, hablo de mi mundo inmediato, mi calle, mi casa, mi comunidad, mi colegio, la zona por donde yo transito y donde convivo. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Y esa es la diferencia que nosotros entregamos a los chicos. Fíjate que tenemos algo interesantísimo, que
fue un shock en esta primera semana de clase, que es que todos los muchachos tienen 20 puntos en la materia. Acá no vamos por ganarnos unos puntos, acá vamos a vivir la experiencia. Entonces eso, por ejemplo, es algo innovador. Ellos estaban súper confundidos, pero en el caso del emprendimiento, la experiencia, ya sea grata o incluso los fracasos, de los fracasos se aprende. El tema en Venezuela no es la alta tasa de fracasos que pueden tener los emprendimientos. La pregunta sería, ¿qué hemos aprendido de esos fracasos? Y si el emprendedor persevera, si el emprendedor busca alternativas distintas de hacer las cosas para que ese modelo pueda escalar, para que ese modelo de negocio pueda escalar. Estamos conversando con Irving González, pastora evangélica, activista ciudadana, constructora de tejido social, que nos está hablando de una experiencia interesantísima, un programa de emprendimiento aplicado desde la estructura escolar para dotar a los niños no solamente, en primer lugar, de perfecta ubicación, dónde están y a dónde quieren ir, y en segundo lugar, las herramientas para que lleguen allí a donde quieren ir. Nos has hablado, mira, me llama profundamente la atención, yo que he tenido que ver con muchísimos procesos de apoyo a los emprendedores, siempre se habla de, bueno, de que aprendan a cómo manejar un fondo de contingencia, cómo establecer su política de precios, cómo manejar proveedores y clientes. Tú me estás hablando de la escucha activa, tú me estás hablando de el manejo de la conversación, o sea, herramientas tan primarias que son a menudo desconocidas o despreciadas incluso, pero que son fundamentales para el emprendimiento y para la vida. ¿Cómo llegaron ustedes a ese nivel de detalle tan, pero tan importante? De la propia experiencia nuestra como emprendedores. Yo siempre les comentaba en algún momento el año pasado a los chicos, lo que nos sucedió el año pasado. Nosotros realmente cuando arrancamos con el tema del emprendimiento, la idea era poder entregar diferencias y conceptos e información a los profesores, que en ese momento ellos tenían algo así como los grupos estables dentro del colegio, entendiendo que nosotros no somos ni docentes ni titulares de la educación, sino facilitadores de emprendimiento. Así comenzamos. Pero fue tan interesante lo que se desarrolló allí que los mismos profesores nos pidieron que hiciéramos lo mismo con los chicos y con ellos mismos, como aprendices dentro del aula. Y comenzamos a escuchar, porque el tema no es que yo me paro frente al aula a escuchar información, si me explico y hablo, sin escuchar cuál es la necesidad que tienen los chicos. Y en base a todas esas conversaciones que se generaron con los alumnos de quinto año, donde nosotros pensamos, que no entendíamos para si el estado funcionando no estaba funcionando. En base a esas conversaciones entendimos cuáles eran sus necesidades y este programa que tenemos ahora se diseñó en base a eso, no en base a lo que nosotros creíamos, sino en base a las necesidades de ellos. Mira, la experiencia fue tremenda porque cuando llegamos al cierre del año y ellos presentaron los proyectos, los papás, los profesores, nosotros mismos lloramos de la emoción de ver cómo los chicos generaron en un ambiente tan crítico como fue el año escolar pasado. Ellos generaron alternativas como una empresa para hacer salsas, unos ponches navideños sin licor, con diferentes sabores, generaron iniciativas sociales de mejoras de calles y de los sectores de la comunidad, o dejar alternativas como revisar la biblioteca y adecuar la biblioteca del colegio donde ellos estudian. Entonces nos pareció a mi compañero, mi colega Benjamín Ríos, coach emprendimiento que me ha acompañado durante estos 2 años en esta aventura, nos pareció que, mira, nosotros estamos hablando de algo distinto a lo que ellos necesitan. Ellos necesitan para emprender que los escuchen, para que ellos puedan aprender a escuchar, que conversemos con ellos, para que ellos puedan aprender a conversar. ¿Cómo hago yo un diseño, un modelo de negocio, si no soy capaz de escuchar y conversar con mis clientes? ¿Cómo hago yo un modelo de negocio si no observo detalladamente, si no siento empatía hacia mi entorno? ¿Cómo me conecto con un cliente desde el ámbito económico como un emprendedor privado o desde el ámbito del emprendedor social? Entonces creo que eso es lo que nos ha llevado a generar este programa
y bueno, no faltar horas de las cosas que hemos planificado hacer. Irving, te agradezco profundamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado esta bocanada de optimismo razonable, de optimismo construido a pulso, desde allá, desde la Dolorita en Petare. Un gran abrazo, Irving. No, bendiciones y gracias a ti por permitirnos este espacio. Y bueno, allí estamos haciendo país. Y como tú dices, la unión es la fuerza. Así que bueno, gracias por llamarme. No, era Irving González, activista ciudadana, pastora evangélica, constructora de capital social, con esta interesantísima experiencia. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo y cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81, no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión. Hoy, 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Nos recuerda la gente del país, de España, lo siguiente: que muchas mujeres sufren prejuicios de género no es novedad, tampoco que esa desigualdad aumente en las crisis. Cabe suponer que así ocurre en la emergencia humanitaria de Venezuela. Y la ONU lo ha confirmado con 14 ejemplos en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre este país, presentado en julio pasado. Primero, el hambre se ceba en embarazadas y niños. La ONU advierte que al menos 3.7 millones de venezolanos sufren desnutrición, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y según Cáritas, quien confirma que el déficit alimenticio afecta particularmente a mujeres embarazadas y niños. A principios de año, la UNICEF incluyó por primera vez a Venezuela en la lista de emergencias para la infancia del 2019. Segundo, más riesgo por y de embarazos. Las condiciones de los hospitales y la falta de personal y suministros están entre las principales causas de mortalidad materna. El informe de la ONU recoge que muchas mujeres salen del país para dar a luz. La escasez de anticonceptivos ha incrementado las enfermedades de transmisión sexual y la cifra de embarazos no deseados entre adolescentes han subido un 65% desde el año 2015, reporta el Fondo de Población de la ONU. Esto también provoca el alza de los abortos inseguros, que se estima provocan un 20% de los fallecimientos maternos. 3. Razones extras para escapar. Más de 4 millones de venezolanos, en torno a una octava parte del total de la población, ha abandonado el país, recoge la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
Las principales causas son las violaciones a los derechos a la alimentación, la salud y a vivir con dignidad, la violencia e inseguridad, el colapso de los servicios básicos, el deterioro de la educación y la persecución política. Además, en el caso de las mujeres, añade la falta de atención prenatal y postnatal, así como la ausencia de protección frente a la violencia doméstica. 4. Niñas y mujeres migrantes más vulnerables. Todos los migrantes venezolanos afrontan situaciones de mayor vulnerabilidad, como condiciones de vida indignas, explotación laboral, discriminación y xenofobia. Según la ONU, en el caso de las mujeres, adolescentes y niñas, estos factores conjugados con estereotipos hipersexualizados aumentan su exposición a la trata, la explotación sexual y otras formas de violencia de género, tanto durante el viaje como en el destino. 5. Mayor peligro de trata para las indígenas. La minería, especialmente en los estados de Amazonas y Bolívar. Esto es importante saberlo porque mañana, según el gobierno, es el famoso Día de la Resistencia Indígena. Resulta que nuestros indígenas, si algo están resistiendo hoy, es al maltrato del régimen. Dice así entonces este informe de la ONU. 5. Mayor peligro de trata para las indígenas. La minería, especialmente en los estados de Amazonas y Bolívar, está provocando violaciones de derechos colectivos, así como daños ambientales y en la salud. Para la ONU, tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas. 6. Violencia sexual y de género durante las detenciones. La ONU es muy crítica con los servicios especiales de seguridad de Nicolás Maduro, a los que atribuye torturas como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, palizas y violencia sexual. Respecto a las mujeres y niñas, se han documentado casos de violencia sexual y de género, como agresiones físicas y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas, con la finalidad de humillar y castigar a las detenidas, así como extraerles confesiones. Se nos ha acabado el tiempo, quedan 7 puntos más en estos 14 puntos que destaca el informe de la ONU sobre la agresión a la población y en particular a las mujeres y niñas venezolanas. Esto era prudente, pertinente, urgente traerlo a colación hoy, 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chio Torrealba, solo por RCR 750 AM.